Para poder tener el calor de absorción o el calor necesario para que el soluto se absorba en el absorbente o para desprender una molécula de soluto del absorbente, necesitamos una determinada cantidad de energía. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta ecuación y esta ecuación puede estar directamente relacionada con el incremento de presión. Entonces va a ser presión 2 menos presión 1 sobre de el incremento en esa constante de 1 sobre de T2 menos 1 sobre de T1. Entonces, si yo grafico, yo tengo una gráfica y en esa gráfica lo que voy a hacer es que en el eje de las Y voy a graficar presión y en el eje de las X grafico 1 sobre dt, voy a tener una línea recta. Entonces esa línea recta su pendiente pues va a ser, en este caso, aquí la vamos a tener, aquí podemos marcar como es este punto y este otro punto. Pues se supone que el delta t va a ser infinitesimal, así es que va a ser muy pequeño. Este sería t2, este sería t1, este sería, bueno, de hecho no sería t2 y t1, sería 1 sobre dt2, 1 sobre dt1. Ajá. Entonces tendríamos 1 sobre dt2, 1 sobre dt1, y aquí tendríamos presión 2 y aquí tendríamos presión 1. Entonces la diferencia entre y2 menos y1 entre dx2 menos x1 va a ser directamente relacionada con la pendiente de esta línea. La pendiente de esta línea va a estar directamente relacionada con la diferencial que tenemos acá. Entonces yo debo de graficar presión, o bueno, de hecho no presión, sino va a ser logaritmo de presión. No había visto esto. Tenemos el logaritmo de presión contra 1 sobre dt, va a ser igual al calor de absorción o la entalpía de absorción sobre dr. Ajá. Entonces yo aquí tengo los datos. Estos son los datos de temperatura y estos son los datos de presión. Los voy a hacer en una hoja de Excel. Entonces aquí tendría temperatura y tendría presión. Ajá. Entonces en este caso, bueno, voy a dejar una... Voy a dejar una celda vacía para graficar 1 sobre dt. Entonces aquí obtengo 1 sobre dt. Entonces aquí voy a tener 200, 210, 220, 230, 240, 250. Y aquí tengo como presión tengo 30, 37.1, 45.2, 54, 63.5, 73.9. Entonces en este caso aquí le sacaría el inverso, tendría 1 sobre de esta celda de temperatura. Y todo esto sería aplicado a toda esta columna, esta misma fórmula a toda esta columna. Entonces aquí ya tengo, esto sería X y esto sería Y. Entonces grafico X sobre dy o presión sobre d1 sobre dt. Voy a obtener una serie de puntos. Ajá. Y esta serie de puntos pues va a estar relacionado con, no necesito un título para mi gráfico, y de hecho lo necesito que empiece en, vamos a ver, vamos a decirle que formato
formato al eje. Entonces yo no quiero que empiece en 0, sino que empiece en 0, 0, 3. Ajá, para que se vea más grande. Ahí está eso. Mm, 7. Y ahí está. Bueno, se ve un poquito más grande. Ajá, y aquí tengo presión. ¿Sí? Ajá. Pero aquí me equivoqué otra vez. Porque aquí debo sacar el logaritmo natural de presión. Ajá, entonces ese sería logaritmo natural de esta celda. Ok, y entonces ahora sí. Entonces esta serie de datos de hecho no sería presión sobre D1 sobre dP, sino sería logaritmo de presión sobre D1 sobre dt. Entonces lo único que hago es recorrer esta celda, que es la que quiero graficar. Y ahí sí se ve que es una línea recta. De hecho aquí puedo modificar mi eje. Este eje iría de 3.4 a 4.4. 3.4 a 4.4. Ajá. Y esto lo dejamos que vaya de 0.02038 a 0.052. Ajá. Ahí está. Y ahí sí podemos ver bien nuestra gráfica. Entonces necesito calcular esta pendiente de estos puntos. Pues entonces voy a requerir una regresión lineal. Entonces agrego una línea de tendencia y que sea lineal. Y necesito el valor de R y presentar la ecuación en el gráfico. ¿Ok? Entonces aquí lo que hago es incrementar esto. Y ahí ya tendría la pendiente. La pendiente sería de menos 908.7. El valor de la intersección con el eje X de B no me va a servir. Solamente voy a utilizar el valor de la pendiente. Ok, entonces todo esto me lo llevo a mis apuntes. Ahí está. Entonces decimos que la derivada del logaritmo de presión con respecto a 1 sobre dt, manteniendo el volumen constante, ya sabemos que el volumen se mantuvo constante, o en este caso teta, va a ser igual a delta H0, el calor de absorción, sobre dr. Entonces, y esto va a estar directamente relacionado con la pendiente. Entonces, para calcular delta H0 va a ser igual a M por R. Entonces, delta H0 va a ser igual a la pendiente. ¿Qué unidades tendría? Tendría unidades de Kelvin. Entonces, en este caso, la pendiente tendría unidades de Kelvin. Serían menos 908.57 Kelvin multiplicado por 8.3145, que serían Joule sobre demol Kelvin. ¿Para qué? Para que esto se elimine. Se elimina Kelvin y Kelvin y nos va a quedar la entalpía delta H0. La entalpía nos va a quedar como vamos a ver qué valor sería. Tendríamos un valor de
menos 908 8.57 multiplicado por 8.314 entonces me da un valor de menos 75.5430 75.5430.30 que van a ser joules por cada mol, o en este caso de menos 75.5 kilojoules por mol. Entonces aquí tenemos que delta H0 es mucho menor que, bueno, es menor que 0, que según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, disminuyendo el volumen, en este caso disminuyendo teta, ¿sí? Lo que a nivel molecular va a significar que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la movilidad de las moléculas absorbidas sobre la superficie del sólido, con lo que aumenta la probabilidad de que se escapen las moléculas de la superficie.